Hay equipos que ganan porque simplemente son mejores, y hay otros que hacen que su rival parezca haber olvidado cómo se juega al fútbol. Eso fue exactamente lo que hizo España contra Francia. Un equipo repleto de estrellas como Mbappé, Dembélé y Olise abandonó el campo sin dar en ningún momento la sensación de estar cerca de clasificarse para la final. No fue porque Francia jugara mal, fue porque España impuso el partido que quería desde el primer minuto hasta el último. Si observamos las estadísticas tras el encuentro, los números parecen indicar que fue un partido muy igualado. España tuvo un 51% de posesión frente al 49% de Francia. Completó 487 pases con un 86% de precisión, mientras que Francia realizó 408 pases con un 87% de acierto. Pero cuando analizamos cómo se desarrolló realmente el partido, esas cifras resultan un poco engañosas. Francia tuvo mucho el balón, pero sin generar un verdadero peligro. España, en cambio, transmitía sensación de gol cada vez que llegaba al área rival. Desde el primer minuto, España jugó con una confianza enorme. La presión fue intensa, los movimientos sin balón fueron constantes y cada vez que Lamine Yamal recibía el balón, obligaba a la defensa francesa a retroceder. Francia intentó salir jugando desde atrás, pero la presión española la forzó a cometer varios errores en la salida y a perder el balón en zonas muy peligrosas. Y ese fue el primer gran mensaje de España. No había llegado solo para tener la posesión, ni para esperar defendiendo. Había llegado para imponer su personalidad. Por eso Francia, a pesar de contar con jugadores de talla mundial, no pudo jugar como le gusta. De hecho, apenas pudo jugar. Con el paso de los minutos, el dominio de España fue creciendo. El balón circulaba con rapidez entre Pedri, Rodri y Fabián Ruiz, mientras Lamine Yamal aprovechaba cada espacio por la banda derecha. Francia defendía con orden, pero cada minuto que pasaba acercaba un poco más a España al primer gol. Y en el minuto 22 llegó el momento que cambió por completo el partido. Lamine Yamal recibió el balón y se adentró en el área gracias a su velocidad y habilidad. Un defensor francés intentó detenerlo, pero llegó demasiado tarde. El árbitro señaló inmediatamente el punto de penalti. Oyarzabal tomó el balón. Toda la presión recaía sobre un solo jugador. Disparó. Gol. 1-0 para España. Fue un gol totalmente merecido. Llegó después de una presión constante y un dominio claro. Y sobre todo, confirmó que España no tenía la posesión solo por tenerla. Cada pase tenía un propósito y cada movimiento acercaba al equipo a la portería rival. Después del gol, muchos esperaban una reacción inmediata de Francia. Al fin y al cabo, hablamos de un equipo con Mbappé, Dembélé y Olise. Sin embargo, esa reacción nunca llegó como se esperaba. Francia conseguía acercarse al área española, pero ahí todo se detenía. Una mala decisión, un pase interceptado o una defensa española perfectamente colocada. Eso explica por qué Francia, a pesar de terminar el partido con 14 disparos, no logró convertir esas acciones en verdadero peligro. Solo 4 remates fueron a puerta y ninguno acabó en gol. España, por el contrario, necesitó menos oportunidades, pero fue mucho más tranquila, precisa y efectiva en la toma de decisiones. En realidad, el jugador que más hizo sufrir a Francia durante la primera parte fue Lamine Yamal. El joven talento no marcó, pero fue la principal fuente de peligro de España. Cada vez que recibía el balón, obligaba a la defensa francesa a retroceder, generó varias ocasiones claras y provocó el penalti que terminó en el primer gol. A medida que se acercaba el descanso, Francia intentó aumentar la presión, consiguió varios saques de esquina y comenzó a enviar centros al área, pero la defensa española estuvo impecable. Despejó cada balón y neutralizó cada intento antes de que pudiera poner en apuros al guardameta. La primera parte terminó con España ganando por 1-0, pero, en realidad, el resultado era mucho más preocupante para Francia de lo que parecía. El problema no era únicamente ir perdiendo por un gol, el verdadero problema era que Francia no encontraba la forma de jugar. España controlaba por completo el ritmo del partido, como si decidiera cuándo debía bajar la intensidad y cuándo debía acelerarla. Desde el inicio de la segunda mitad quedó claro que Francia tenía que cambiar algo. Si el encuentro seguía el mismo rumbo, el segundo gol de España parecía solo cuestión de tiempo. Todos esperaban una reacción de Francia. Un equipo de ese nivel, con semejantes figuras, debía lanzarse al ataque para buscar el empate. Pero ocurrió exactamente lo contrario. España comenzó la segunda parte con aún más intensidad. La presión continuó siendo constante, los pases siguieron siendo rápidos y todos los jugadores se movían sin balón como si el marcador todavía estuviera 0-0. Francia intentó modificar su planteamiento ofensivo. Mbappé empezó a moverse más por el centro y Dembélé buscó desequilibrar en los duelos individuales. Sin embargo, la defensa española estaba preparada para cualquier situación. Cada vez que un jugador francés recibía el balón,
Encontraba a 2 o incluso 3 rivales rodeándolo. Eso obligó a Francia a recurrir a disparos lejanos y centros al área, sin generar ocasiones realmente claras. Aunque Francia terminó el partido con 7 saques de esquina frente a solo uno de España, no logró aprovechar ninguno. Ese fue uno de sus mayores problemas durante el encuentro. El equipo llegaba a zonas peligrosas, pero nunca encontraba el último toque. España, en cambio, mantuvo la calma en todo momento. Nunca aceleró innecesariamente sus ataques. Cada jugada se construía con paciencia, moviendo el balón de un jugador a otro hasta que aparecía el espacio adecuado. Esa es la diferencia entre un equipo que juega bajo la presión del resultado y otro que está completamente convencido de que su oportunidad llegará. Y en el minuto 58 llegó la jugada que prácticamente sentenció el partido. Una acción colectiva comenzó desde el centro del campo. Una serie de pases rápidos rompió por completo las líneas defensivas de Francia. El balón llegó a Pedro Porro. Disparó. Gol. 2-0 para España. El segundo gol fue el reflejo perfecto de la personalidad de España durante todo el partido. Calma, paciencia y un excelente juego colectivo, sin prisas, sin individualismos. Cada jugador sabía exactamente dónde colocarse, cuándo pasar y cuándo moverse. Después de ese gol, Francia necesitaba marcar 2 veces, pero el verdadero problema era que el propio partido nunca transmitía la sensación de que pudiera marcar siquiera un gol. Cada ataque terminaba siendo neutralizado por la defensa española antes de convertirse en una ocasión de verdadero peligro. Incluso Mbappé, de quien todos esperaban una jugada salvadora para rescatar a Francia, vivió uno de sus partidos más difíciles del torneo. Cada vez que recibía el balón, encontraba una presión inmediata y nunca dispuso de los espacios que tanto le gusta aprovechar. Esa fue probablemente la mayor fortaleza de España. No solo evitó que Mbappé marcara, también evitó que entrara realmente en el partido. Lamine Yamal también firmó otra actuación brillante. Es cierto que no marcó, pero su influencia fue enorme. Provocó el penalti del primer gol, generó constantes problemas para la defensa francesa e incluso anotó un gol que fue anulado por fuera de juego. Su sola presencia bastó para mantener a la saga francesa bajo presión durante todo el encuentro. Y si volvemos a las estadísticas, es fácil entender por qué España mereció la victoria. La posesión estuvo muy igualada, 51% frente al 49%. Pero España completó más pases y controló el ritmo del partido. Francia realizó 14 disparos, aunque solo 4 fueron entre los 3 palos y ninguno generó un verdadero peligro. España, por su parte, solo necesitó 10 remates para marcar 2 goles y sentenciar el encuentro. Esa fue una de las grandes lecciones del partido. El fútbol no consiste en ver quién dispara más o quién consigue más saques de esquina. Francia terminó con 7 corners frente a solo 1 de España, pero España mostró mucha más calidad en cada ataque y mucha más serenidad en cada decisión. Con el paso de los minutos finales, Francia intentó presionar con todas sus líneas, pero cada minuto que transcurría confirmaba que aquella era la noche de España. Los jugadores españoles administraron el balón con inteligencia, hicieron que el tiempo jugara a su favor y la frustración empezó a hacerse evidente entre los futbolistas franceses. Entonces llegó el pitido final. España está en la final de la Copa del Mundo. Francia queda eliminada tras un partido en el que nunca mostró la personalidad que normalmente la caracteriza. Y quizá lo que más se recordará de este encuentro es que muchos dirán simplemente que España ganó por 2-0, pero quienes vieron el partido saben que la diferencia real fue mucho mayor que esos 2 goles. España no solo derrotó a Francia en el marcador, la superó en la posesión, en la presión, en los movimientos, en la inteligencia táctica y en cada pequeño detalle del juego. Y esa es la mayor enseñanza de todas. En un torneo como la Copa del Mundo, las estrellas por sí solas no ganan campeonatos. Lo que realmente te hace campeón es un equipo capaz de imponer su personalidad sobre el partido. Y aquella noche, España no solo impuso su personalidad sobre Francia, la impuso ante todo el mundo.